Inicio del archivo pegado 01 de marzo de 2026, 8:51 de la tarde. Me llamo Elena Carmona. Tengo 28 años y, durante los últimos 2, he trabajado en el campo de tiro de Fuerte Quintana, cambiando las dianas de los soldados y de los operadores especiales. No es un trabajo glamuroso. Es el tipo de empleo en el que la gente apenas nota que existes. Llegas temprano, acarreas dianas de papel y marcos de contrachapado, y te fundes con el entorno. Pero aquella mañana en particular, ocurrió algo que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Estaba tumbada boca abajo tras un fusil de precisión Barrett calibre 50, mientras el mundo se reducía a un estrecho túnel a través de la mira. Todo el campo de tiro se había quedado en silencio, como si incluso el viento se hubiera detenido a observar. En algún lugar detrás de mí, escuché la voz de mi padre, cortante y despectiva. Solo se dedica a cambiar dianas, se mofó, lo suficientemente alto como para que toda la multitud lo oyera. No pierdan el tiempo. Apreté la mandíbula. Había dicho cosas así durante toda mi vida, y de algún modo, todavía me dolían profundamente. Un general de alto rango estaba a solo unos metros, con las manos entrelazadas tras la espalda. Me observó con el ceño fruncido con escepticismo y dijo: «Solo las leyendas logran ese disparo». Sus palabras flotaron en el aire frío de la mañana y sentí todo su peso posarse sobre mis hombros. 3.600 metros. Esa era la distancia. Nadie había acertado a una diana a ese alcance en más de una década. Entonces, el capitán Mateo Garay, de las Fuerzas Especiales Navales, dio un paso al frente. Sostenía el enorme fusil Barrett con ambas manos, y el acero captaba un tenue brillo bajo la luz pálida. Lo dejó con suavidad frente a mí, me miró a los ojos y dijo con voz firme: «Demuéstranoslo». Dio un paso atrás, con una expresión indescifrable. En ese momento, pude sentir docenas de ojos fijos en mí, incluidos los de mi padre. Tenía las palmas de las manos húmedas contra el metal frío del fusil. Mi respiración se ralentizó hasta alcanzar un ritmo deliberado. Inhalar, contener, exhalar, contener. El mundo se estrechó aún más. Alineé la retícula, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se quedaba inmóvil. Mis manos temblaban ligeramente, pero me obligué a mantener la compostura. Este era el tipo de disparo que podía forjar o destruir reputaciones. Escuché el chasquido lejano de la manga de viento y corregí según la brisa. Eran microajustes que solo mi padre me había enseñado a calcular. Sabía que él estaba observando, con los brazos cruzados, esperando que fallara. Mi dedo presionó suavemente el gatillo. Hubo un estallido seco cuando el fusil retrocedió con fuerza contra mi hombro. El proyectil salió del cañón a casi 3.000 pies por segundo, cortando el aire, como un rastro de plomo que recorría el campo y llegaba más allá. Por un instante, nadie respiró. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. A través de la mira, fui testigo de lo imposible. La bala perforó directamente el centro de la diana a 3.600 metros de distancia. Justo en el centro. Parpadeé, apenas dándole crédito. A mi alrededor no hubo vítores ni aplausos, solo silencio. Silencio absoluto. Me incorporé lentamente, sintiendo el barret pesado en mis manos. El general se acercó, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Se detuvo a solo un paso de mí, examinándome como si fuera un ser de otro mundo. Entonces, con una voz baja y casi reverente, susurró una sola palabra: «Valquiria». Sentí como los ojos de todos los presentes en el campo de tiro se clavaban en mí. La mirada de mi padre, fría e indescifrable, se desvió en el momento en que lo miré. Tenía la mandíbula tensa y el rostro parecía tallado en piedra. Mis manos aún temblaban débilmente cuando solté el fusil. Ese fue el momento en que todo cambió. El récord se había hecho añicos. La arrogancia de mi padre, la única constante bajo la que había vivido toda mi vida, se resquebrajó justo delante de mí. Pero también comprendí en lo más profundo de mi ser que este no era el final de la historia. Solo era el principio.
Me puse en pie, sacudiendo el polvo de mis pantalones de uniforme, intentando estabilizar mi respiración. Mi primer instinto fue marcharme, escabullirme en silencio y escapar del peso de tantas miradas. Alargué la mano hacia el fusil para devolverlo, pero antes de que pudiera moverme, comenzaron los murmullos. «Eso no es posible», murmuró una voz detrás de mí. «Tiene que haber hecho trampa», dijo otro, esta vez más fuerte. «Es imposible que haya acertado así de limpio». Me quedé helada, sintiendo el aguijón de sus palabras. Incluso ahora, después de todo lo que habían presenciado, no podían aceptarlo. Giré levemente la cabeza, recorriendo los rostros reunidos tras la línea de tiro. Algunos me miraban con asombro, otros con sospecha. Mi padre estaba entre estos últimos. Se acercó más, sacudiendo la cabeza lentamente, mientras sus labios se curvaban en una leve mueca de desprecio. «Solo estás reemplazando dianas, Elena», dijo con frialdad, repitiendo las mismas palabras que había usado antes del disparo. «Que no se te suba a la cabeza. No eres especial». Esas palabras dolieron más que cualquier retroceso. Me mordí el interior de la mejilla para mantener una expresión neutral, pero algo en mi interior se retorció. No era solo el insulto. Eran los años de desprecio acumulados. Cada momento en que me había tratado como si fuera inferior. Cada vez que me había dicho que mi lugar no estaba en la línea de fuego. Volví a mirar hacia el campo, donde la diana seguía ondeando con un agujero limpio en el centro. Debería haberme sentido reivindicada, pero en cambio se sentía como un desafío. Recordé cada largo día en el campo, con mi padre parado detrás de mí mientras yo trabajaba, diciéndome que no me saliera de mi carril. Él me había empujado al anonimato de este mundo, y ahora intentaba empujarme allí de nuevo. Cuando me disponía a irme, alguien me llamó por mi nombre. Me giré para ver al capitán Mateo Garay acercándose. Llevaba el barret en una mano y mostraba una expresión que era a la vez de asombro y de cautela. «Ese disparo», dijo en voz baja, mirando hacia la diana lejana. «Tiene que ser documentado. No pasará desapercibido». Fruncí el ceño, sin estar segura de lo que quería decir. «¿Por qué siento que me está advirtiendo, capitán?» Hizo una pausa, manteniendo la mirada firme. «Porque un disparo así amenaza a la gente. Los récords no son solo números. Son legados, reputaciones y carreras. Romper uno puede desatar una tormenta para la que no estás preparada». Sentí el peso de sus palabras posarse sobre mí. Mi instinto era discutir, decir que la verdad debería ser suficiente. Pero miré a mi padre, que estaba a un lado con los brazos cruzados y los ojos endurecidos. No me había felicitado. Ni siquiera había reconocido lo que yo había logrado. En su lugar, mostraba la expresión de un hombre avergonzado, como si mi éxito hubiera expuesto algo que él quería mantener oculto. El capitán Garay se inclinó ligeramente. «Elena, escúchame. Ese disparo fue extraordinario, pero tienes que tener cuidado. Esto causará olas. Unas muy grandes». Asentí lentamente, aunque no estaba segura de entenderlo del todo. «Olas», repetí para mis adentros. La idea me parecía extraña. Había acertado a una diana. Eso era todo. Pero mientras me alejaba de la línea de tiro, con las voces de incredulidad aún zumbando a mis espaldas, sentí que algo cambiaba en mi interior. Ya no era invisible. Y tenía la inquietante sensación de que la tormenta de la que Mateo Garay me había advertido ya se estaba gestando en el horizonte. Tenía 18 años cuando me puse el uniforme por primera vez. El ejército siempre había sido una sombra lejana en mi vida debido al servicio de mi padre. Pero el día en que presté juramento, sentí que había entrado en mi propia historia. Era joven, ambiciosa y estaba ansiosa por demostrar mi valía. El entrenamiento básico fue agotador, pero yo prosperaba bajo presión. Mis puntuaciones en el campo de tiro atrajeron rápidamente la atención de todos. Podía alcanzar dianas que la mayoría de los reclutas apenas veían,
y lo hacía con un ritmo tranquilo y constante que hacía que los instructores se detuvieran a observar. Pero mi padre nunca me dejó celebrarlo. Me llamaba tarde por la noche, con voz cortante y fría. «Eres buena porque tienes suerte, Helenita», me dijo una vez, después de que lo llamara para contarle que había obtenido las mejores notas en puntería. «No confundas la suerte con la habilidad. La suerte se acaba». Siempre era así. Cada logro que obtenía, cada cinta que prendía en mi uniforme, él lo descartaba como una coincidencia. Al principio, me esforcé más, esperando que él se ablandara. Nunca lo hizo. En mi tercer año, logré entrar en un equipo de francotiradores asignado a una unidad de operaciones especiales. Entrenábamos sin descanso, llevándonos más allá del agotamiento. Mi observador y yo habíamos forjado un vínculo basado en la confianza. Nos movíamos como uno solo, cada uno atento a la respiración del otro, al ritmo de nuestros pasos. Pero ese vínculo no me salvó cuando todo se desmoronó. Sucedió en una misión con la que todavía sueño. Estábamos desplegados en el extranjero, encargados de dar cobertura a una incursión en un complejo donde se sospechaba que se escondían líderes enemigos. El entorno era hostil e impredecible, y las órdenes llegaron rápido. Estábamos posicionados en una cresta, con el viento azotando nuestros escondites, cuando llegó la llamada. Abrir fuego contra los objetivos. Alineé mi disparo, calculé la deriva del viento y la distancia, y disparé. Mi primer proyectil aterrizó exactamente donde debía, pero segundos después, el caos estalló en la radio. Una unidad aliada se había desplazado hacia el mismo sector que nos habían ordenado despejar. Toda la misión colapsó en la confusión. Cuando el humo se disipó, supimos que un civil había quedado atrapado en el fuego cruzado. Una vida perdida, un fracaso por el que los altos mandos necesitaban que alguien respondiera. Y me eligieron a mí. El oficial a cargo de nuestro equipo, un hombre en quien yo había confiado, se puso de pie en la sala de informes y dijo que yo había disparado de forma temeraria. Afirmó que yo había ignorado el protocolo, que mi juicio se había visto comprometido. Mi observador permaneció en silencio, evitando mi mirada mientras las acusaciones aumentaban. Recuerdo estar mirando la mesa, con los puños cerrados, escuchando palabras como «consejo de guerra», susurradas lo suficientemente alto como para que yo las oyera. Intenté explicar que había disparado bajo órdenes directas, que las coordenadas que nos habían dado eran erróneas, pero a nadie le importó. Necesitaban a alguien a quien culpar, y yo era el objetivo más fácil. Durante semanas viví bajo la amenaza de un juicio, preguntándome si mi carrera y mi libertad estaban a punto de terminar. Al final retiraron los cargos, pero no porque me creyeran. Querían enterrar el escándalo, así que me echaron discretamente. Un día era una francotiradora con futuro. Al día siguiente, estaba empacando mi equipo y firmando los papeles de mi baja. Cuando regresé a casa, esperaba que mi padre al menos me apoyara. En lugar de eso, me recibió en la puerta con una mirada de decepción que dolió más que cualquier cuchilla. «Hiciste un desastre, Helena», dijo con voz plana. «Te avergonzaste a ti misma. Peor aún, avergonzaste a esta familia». Quise gritar, decirle que había sido traicionada por las mismas personas a las que había confiado mi vida. Pero no lo hice. Me quedé allí parada, con el petate pesado sobre el hombro, escuchando cómo depositaba la culpa directamente sobre mis pies. Esa noche desempacé en el pequeño dormitorio donde había crecido, mirando paredes que no habían cambiado desde el instituto. Me sentía vacía, como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. El ejército había sido mi propósito, mi lugar en el mundo. Sin él, estaba a la deriva. Mi padre no me ofreció consuelo ni orientación, solo repetidos recordatorios de que había fracasado. Finalmente, encontré trabajo en el campo de tiro, un lugar tranquilo donde nadie hacía preguntas. Reemplazaba dianas, barría los suelos e intentaba no pensar en la soldado que solía ser. Mi padre todavía se pasaba de vez en cuando, pero sus visitas solo servían para recordarme que a sus ojos yo había desperdiciado mi potencial. Cada vez que me miraba,
Aquella vieja vergüenza surgía de nuevo. Y cada vez, yo la enterraba más profundamente, diciéndome a mí misma que nunca más le daría a nadie la oportunidad de destruirme de esa manera. Pero mientras estaba en la línea de tiro aquella mañana, con el Barrett 50 en mis manos, supe que aquellas heridas nunca habían sanado del todo. Seguían allí, justo bajo la superficie, esperando el momento adecuado para abrirse de nuevo. Acepté el trabajo en Fuerte Quintana porque el anonimato era más fácil que explicar porque ya no llevaba el parche de mi unidad. El campo de tiro abría antes del amanecer. El aire desprendía olor a disolvente y cartón mojado. La grava crujía bajo unas botas que ya no me pertenecían. Apilaba dianas, revisaba las grapadoras y mantenía la cabeza baja cuando siluetas familiares cruzaban el aparcamiento. Algunos de los tiradores habían compartido comedores y guardias nocturnas conmigo. Reconocían mi forma de caminar antes que mi rostro. Yo desviaba la mirada antes de que la memoria terminara de atar cabos. El silencio era mi camuflaje. La rutina era mi refugio. Cambiar dianas tiene un ritmo que se siente en las espinillas. Recorre el carril con las grapas y la grapadora. Retira la hoja triturada. Cuadra un blanco nuevo. Demasiado alto, demasiado bajo. Una grapa en el centro para que no se mueva. El viento habla de formas sutiles. Rasga el contrachapado. Levanta una esquina cuando te descuidas. Zumba cuando las ráfagas empujan los marcos. Yo observaba las banderas, pero confiaba más en el suelo, el espejismo tembloroso, el ángulo del polvo que flota, la forma en que un casquillo cae más cerca cuando la brisa le roba la parábola. Los viejos hábitos se negaban a morir. Mis ojos calculaban mientras mi boca permanecía cerrada. El reloj de bolsillo vivía en el bolsillo derecho de mi pantalón de carga. Un pequeño peso que golpeaba mi muslo cuando corría. El reloj de mi padre. Latón desgastado por los años. Una rosa de los vientos en la tapa. La bisagra un poco floja. Me lo puso en la palma de la mano el día que me marché y me dijo que me serviría para ser puntual. Lo que en realidad hacía era mantenerme atada con correa. Me decía a mí misma que debía dejarlo en la cómoda. Cada mañana, mi mano lo encontraba de nuevo. Odiaba ese reloj. Sin embargo, lo llevaba encima como un recuerdo de contrabando. Límites. Eso era lo que significaba. Límites de tiempo. Límites de tiro. Una voz que dividía el mundo en carriles y me ordenaba quedarme en el mío. Cuando la tapa se cerraba, sonaba como un veredicto. La mañana en que hablé por primera vez con el capitán Mateo Garay comenzó con una densa bruma marina y una brisa de izquierda a derecha que jugaba con las banderas a los 200 y 500 metros. Un equipo de la Armada llegó con maletines rígidos y pocas palabras. Registré sus carriles y corrí campo abajo para encintar los marcos. A los 500, las ráfagas sabían a sal. Doblé las grapas en la madera con el pulgar para que no se soltaran, un truco aprendido tras perder una tanda entera por un viento caprichoso. Cuando regresé al trote, un hombre en la línea examinaba el espejismo como si fuera un idioma que respetara. No estaba adoptando una postura. Parecía alguien que escuchaba. Me miró a los ojos, no con exigencia, sino con la mirada firme de un artesano que nota a otro. De izquierda a derecha, de 5 a 7, dijo. Se siente inestable a media distancia. Mantuve mi respuesta neutral. Más fuerte pasando el claro de los árboles. Las banderas mienten en los primeros 100 metros. Inclinó la cabeza. Una leve sonrisa asomó en una comisura. ¿Tiras?, preguntó. Niego con la cabeza. Solo cambio dianas. No insistió. Rodríguez estaba pasando apuros. A través del telescopio de observación, se podía ver una serie irregular de agujeros desplazándose hacia la izquierda como huellas en arena mojada. Se reajustó, con los hombros tensos. Gatillazo. Otro fallo. Recorrí la línea, no para interferir, sino para mantener los carriles despejados.
Garay ordenó alto el fuego para mantenimiento y se acercó mientras el cerrojo permanecía abierto. «Mencionaste el claro de los árboles sin mirar», dijo. «¿Cómo lo supiste?» Señalé hacia el terraplén. «Escuche el contrachapado. Zumba de forma diferente cuando las ráfagas se canalizan por el hueco. Las grapas del carril 4 están empezando a ceder». Miró hacia el campo y asintió levemente. Evitaba a mis antiguos compañeros por costumbre. Si alguien decía mi nombre, fingía no oírlo. Calculaba mis carreras mientras ellos tenían los rostros hundidos en las miras. Me había convencido de que el silencio era seguridad. Mientras barriera casquillos y grapara papel, nadie preguntaría dónde había estado cuando una misión salió mal. Garay poseía la inquietante habilidad de notar lo que otros pasaban por alto. Empezó a comprobar sus ajustes con preguntas discretas dirigidas a mí. No me estaba poniendo a prueba, sino tanteando los límites. El espejismo parecía lento a los 800, comentó. ¿Compensamos o ajustamos el dial? Ajuste 0,2. Compense medio cuerpo por el cambio a media distancia. Respondí antes de poder contenerme. Él no levantó la vista. ¿Segura de que no tiras? Hice un sonido evasivo y seguí caminando. Vio que el reloj se me escurría una tarde y chocaba contra el hormigón. Nos agachamos juntos mientras yo limpiaba la suciedad del cristal. Antiguo, dijo. Un regalo, respondí. De mi padre. Estudió la rosa de los vientos, luego mi rostro, después el viento. Al final de la semana, había dejado de preguntarme si disparaba y empezó a formularlo en pasado. Cuando tenías un arma en las manos, dijo suavemente, preferías ajustar el dial o compensar a ojo. Llevabas los datos en una tarjeta o en la cabeza. Las preguntas aterrizaban con precisión quirúrgica. Mantuve mi voz plana. Cambio dianas. Controlo el tiempo. Me aseguro de que nadie se grape la mano a un marco. Dejó pasar la evasiva, pero sentí que la presión aumentaba como un frente de bajas presiones empujando desde la costa. El reloj golpeaba mi pierna. Tic, tic, tic. El sábado, tras la última tanda, el viento finalmente amainó. Las banderas colgaban como brazos cansados. Garay señaló hacia el terraplén lejano. Llevas todo el día acertando con las ráfagas, dijo. No te has equivocado ni una vez. Me miró como si estuviera desplegando un mapa que hubiera estado doblado demasiado tiempo. Creo que tu pasado no es el que cuentas con la boca. Sentí que el reloj se enfriaba contra mi muslo, el metal pesado como un secreto. Mi pasado pertenece a donde ya no puede hacer más daño, dije. Sostuvo mi mirada durante un largo segundo y asintió levemente, un gesto que se sintió como el inicio de algo que aún no podía nombrar. El impacto del disparo viajó más rápido que la propia bala. La noticia se extendió por Fuerte Quintana como la pólvora. A la mañana siguiente, mi nombre aparecía en conversaciones susurradas en el comedor y escrito con tiza en las pizarras fuera de las salas de preparación. 3.600 metros, centro de masa. Era el tipo de disparo que convertía a los tiradores en leyendas. Pero yo no era ninguna leyenda. Era una exsoldado que trabajaba como civil grapando papeles. Ese hecho por sí solo inquietaba a la gente. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las preguntas oficiales. Estaba apilando soportes de cartón detrás de la oficina del campo cuando oí que gritaban mi nombre con brusquedad. Carmona, adentro, ahora. El mayor Rivas estaba en el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mandíbula apretada, tal como solía estar cuando se disponía a despedazar a alguien. Rivas era el jefe de la oficina de seguridad, un hombre con fama de no conceder nunca el beneficio de la duda a nadie. La pequeña sala de reuniones olía a café quemado y a polvo de papel. Rivas dejó caer un expediente sobre la mesa con un golpe seco. ¿Sabe por qué está aquí? Me mantuve en pie. Porque hice un disparo que la gente no quiere creer que ocurrió. El labio de Rivas tembló.
Porque hizo un disparo con equipo militar reglamentario que no tenía autorización para tocar. Usted ya no está en el ejército, Carmona. Trabaja aquí como auxiliar civil del campo de tiro. ¿Quién la autorizó a poner las manos sobre ese barret? Sentí el peso de la pregunta presionándome. El capitán Garay me entregó el fusil, dije con serenidad. Él me pidió que hiciera el disparo. Era su carril, su arma. Rivas entornó los ojos. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo es que una exsoldado convertida en grapadora de dianas mete una bala en el centro de una placa de acero a 3.600 metros al primer intento? Ese disparo está fuera del alcance de nuestros mejores tiradores, Carmona. Estaba fuera del alcance del hombre cuyo récord acaba de batir. Abrí la boca para responder, pero Rivas me interrumpió con un gesto tajante. Usted no lleva parche de unidad, no tiene calificación reciente y no tiene motivo alguno para estar cerca de una línea de fuego real. A menos, por supuesto, que estuviera intentando hacerse un nombre. Ha habido gente que ha manipulado dianas antes, sabe, las activan con explosivos o piden a observadores que señalen impactos. ¿Comprende la gravedad de esto? Las paredes parecieron cerrarse sobre mí. Mis manos se cerraron en puños a los costados, pero mantuve la voz firme. No hubo manipulación. Hubo docenas de testigos. Usted mismo vio la diana. Rivas se inclinó hacia adelante, con las palmas sobre la mesa. Lo que vi fue a una civil con antecedentes de problemas disciplinarios recibiendo acceso a equipo restringido. Eso no se ve bien, y va a tener que responder por ello. Cuando salí de la oficina, el pasillo se sentía más frío que antes. La gente levantaba la vista de sus escritorios y volvía a bajarla rápidamente cuando mis ojos se cruzaban con los suyos. Podía sentir cómo la historia crecía más que la verdad. Más tarde ese día, vi a mi padre de pie cerca de las gradas, fuera del campo de tiro. Probablemente ya se había enterado de la investigación, las noticias viajaban más rápido a través de las personas que disfrutaban viéndome fracasar. Me acerqué con cautela, esperando que al menos me escuchara. Dicen que hice trampa, le dije en voz baja. Al principio ni siquiera me miró, se limitó a observar los carriles. Finalmente, exhaló por la nariz y dijo, no puedo culparlos. Ese disparo era imposible. Además, creo que fue suerte. Me quedé helada. ¿Tú tampoco me crees? Se giró entonces, con una expresión indescifrable. Creo que acertaste a la diana, pero creo que has confundido un momento extraordinario con la prueba de que perteneces de nuevo a la línea de fuego. No construyas tu vida sobre el azar, Helenita. Volverás a decepcionarte. Sus palabras dejaron un dolor hueco en mi pecho. No iba a dar la cara por mí. Nunca lo había hecho. Cuando me alejé de él, Mateo Garay me interceptó cerca de los armarios de munición. Tenía esa misma mirada tranquila en sus ojos, una mezcla de preocupación y cálculo. Rivas me llamó a su oficina, dijo. Está haciendo que esto parezca algo más grande de lo que es. Tienes que entender algo. El récord que batiste pertenecía a hombres que todavía llevan estrellas en sus uniformes. Construyeron sus carreras sobre eso. Tu disparo amenaza todo aquello. Asentí lentamente, recordando su advertencia tras el disparo. Olas. Esta era la tormenta. Así que se van a asegurar de que nadie lo crea, dije. La mandíbula de Mateo se tensó. Exactamente. Y no dudarán en usar a gente como Rivas para enterrar la verdad. Tienes que tener cuidado. Ahora estás sola en esto. La comprensión se asentó como plomo en mi estómago. Mi padre me había descartado. Mi reputación estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Y empezaba a ver que la bala no solo había atravesado una diana. Había perforado algo mucho más grande, algo que aún no terminaba de comprender del todo. Esa noche me senté sola en mi apartamento, con el reloj de bolsillo frío en la mano. Tic-tac, sonaba suavemente, indiferente a mi miedo. Por primera vez, me pregunté si llevarlo no era un recordatorio de mis límites,
sino una advertencia de que estaba a punto de ser empujada más allá de ellos. Mateo me encontró cuando el campo de tiro ya se había vaciado por el día. Yo estaba en el cobertizo de mantenimiento, barriendo casquillos del suelo de hormigón hacia un cubo de metal abollado. El ritmo de la escoba contra el suelo era casi relajante, hasta que noté que él estaba en el umbral, con las manos en los bolsillos y los ojos moviéndose para confirmar que no hubiera nadie más. Carmona, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Me apoyé en el mango de la escoba. Si se trata de Rivas. Ya lo sé. Quiere que me vaya. Es algo más grande que Rivas, dijo Mateo, entrando y cerrando la puerta suavemente tras de sí. Hay un grupo de personas, llámalas como quieras, un comité, una red, que tienen mucho invertido en ese récord que batiste. No están contentos con que seas tú quien los desbanque. Ya están moviendo hilos para borrar lo que hiciste. Un nudo frío se me retorció en el estómago. ¿Borrarlo? Hubo testigos, Mateo. Docenas de ellos. Él sacudió la cabeza. Los testigos olvidan. Los registros pueden alterarse. Solo hace falta una declaración oficial que afirme que el disparo nunca fue verificado, y la historia se convierte en lo que ellos quieran que sea. Te enterrarán, Elena. Discretamente, pero por completo. Solté la escoba, y sus palabras cayeron sobre mí como una manta de plomo. ¿Así que eso es todo? Dejo que me destruyan porque son poderosos. La expresión de Mateo se endureció. No. Te defiendes, pero tienes que ser inteligente. No puedes dejar que su versión de los hechos sea la única. Si logran desacreditarte ahora, nunca volverás a tener la oportunidad de limpiar tu nombre. Me crucé de brazos, pensando en los ojos entrecerrados de Rivas y en las palabras despectivas de mi padre resonando en mis oídos. ¿Y de verdad crees que una sola demostración los detendrá? No los detendrá, admitió Mateo. Pero hará que sea más difícil descartarte. Tendrás testigos, documentación. Obligarás a la gente a cuestionar la narrativa que Rivas y sus aliados están intentando construir. Mi primer instinto fue negarme. Odiaba la idea de volver a estar bajo el foco, odiaba pensar en dar a esos hombres otra oportunidad de destrozarme si fallaba. Pero entonces recordé la forma en que Rivas me había mirado en aquella oficina, como si ya fuera culpable de algo que no había hecho. Recordé a mi padre sacudiendo la cabeza, diciendo la palabra, suerte, como si fuera una maldición. Enderecé los hombros. No voy a dejar que vuelvan a retorcer la verdad, dije. Mateo asintió, casi como si hubiera anticipado la respuesta desde el principio. Bien. Estate en la puerta este a las 5. No traigas nada más que a ti misma y la ropa que llevas puesta. Mi equipo se encargará del resto. Hizo amago de irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más. Si vas a hacer esto, tienes que entender lo que está en juego. A la gente contra la que nos enfrentamos no le gusta perder el control. No se detendrán después de esto. Te estarás ganando enemigos, Elena. Unos muy poderosos. Lo miré a los ojos. Ya los tengo. Mateo me dedicó un pequeño gesto de respeto antes de desaparecer en la penumbra. Me quedé a solas con la escoba y el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Durante un largo rato permanecí allí, sintiendo el peso de la elección que acababa de tomar. Cuando finalmente cerré el cobertizo y caminé hacia mi pequeño apartamento en la base, busqué en mi bolsillo y sentí la forma familiar del viejo reloj de bolsillo. Lo sostuve en la palma de la mano un momento, mirando el latón empañado y la rosa de los vientos grabada en la tapa. La voz de mi padre resonó en mi memoria. Ese reloj te mantendrá en hora. No te salgas de tu carril, Elena. Me lo guardé de nuevo en el bolsillo y susurré, esta vez no. A la mañana siguiente, caminaría hacia una línea de tiro rodeada de hombres que habían construido sus vidas basándose en no fallar nunca. Y les demostraría, a cada uno de ellos, que mi lugar estaba allí. A la mañana siguiente, el aire cortaba de frío cuando llegué a la puerta este,
tal como Mateo me había indicado. El sol aún no había asomado por el horizonte y el mundo estaba pintado en tonos grises apagados. Mateo ya estaba allí, apoyado casualmente en un todoterreno, con una carpeta en la mano. Me saludó con un asentimiento y esa misma mirada tranquila y mesurada. «Puntual», dijo. «Sube. Tenemos un largo día por delante». Condujimos en silencio durante los primeros 10 minutos por un camino de grava que se adentraba en una zona de Fuerte Quintana que yo nunca había visitado. El campo de tiro al que llegamos era inmenso, más grande y remoto que aquel donde yo trabajaba. Los carriles de tiro se extendían por colinas onduladas, con dianas de acero situadas a distancias que parecían casi imposibles. El equipo de operaciones especiales ya estaba allí, preparando fusiles y calibrando ópticas. Bajé del vehículo, muy consciente de las miradas curiosas dirigidas hacia mí. Algunos hombres asintieron cortésmente. Otros simplemente me miraron, inexpresivos, como si decidieran si yo era una ventaja o una carga. Mantuve la cabeza baja y me ocupé revisando las banderas de viento. Mateo dio unas palmadas y se dirigió al grupo. Hoy realizaremos ejercicios avanzados de distancia. Todos saben por qué está ella aquí, dijo, señalándome con la cabeza. Abran bien los ojos. Aprendan algo. Nos emparejamos en equipos de tirador y observador. Fue entonces cuando noté que Rodríguez estaba pasando apuros en el carril del extremo. Fallaba constantemente, sus disparos se desviaban a la izquierda, dispersándose de forma errática por el terraplén de tierra. Su frustración era evidente. Tiraba del cerrojo con más fuerza cada vez, maldecía entre dientes y luego introducía el siguiente cartucho en la recámara con demasiada violencia. «Alto el fuego», gritó Mateo después de un rato. Todos dieron un paso atrás y despejaron sus fusiles. Caminé hacia el carril de Rodríguez, atraída por la inconfundible tensión de su cuerpo. Notó que me acercaba y se erizó de inmediato. «Estoy bien», murmuró, apoyando el fusil en su bípode. «No estás bien», dije en voz baja. «Estás forzando el arma. Tu pulsación del gatillo es brusca y tu cuerpo está demasiado inclinado hacia adelante. Estás luchando contra el fusil en lugar de dejar que trabaje para ti». Me lanzó una mirada furiosa, luego suspiró y miró hacia el campo. «He intentado ajustarme. No funciona». Me puse en cuclillas a su lado, deliberadamente tranquila. «Déjame verte detrás del fusil». Vaciló, pero finalmente accedió, volviendo a ponerse en posición de cúbito prono. Le moví el codo izquierdo unos centímetros hacia afuera. «Tu brazo de apoyo está demasiado hundido. Dale al fusil una plataforma estable». Luego le ajusté el agarre, aliviando la tensión en sus hombros. «Relájate aquí. Sosténlo como si estuvieras acunando algo frágil. Demasiada presión y desviarás el disparo al girar el arma». Siguió mis instrucciones, aunque podía sentir su escepticismo. Me arrodillé junto a él mientras se acomodaba en la nueva posición. «Presiona el gatillo recto hacia atrás. No anticipes el retroceso. Solo concéntrate en que la retícula rompa con limpieza». Disparó, y el acero resonó débilmente a lo lejos. Sus ojos se agrandaron. «Le di», susurró. «Otra vez», dije. Accionó el cerrojo, se tomó su tiempo y apretó. Otro impacto. «¿Lo ves?», murmuré. «No fallabas porque no supieras tirar. Fallabas porque no estabas estable». Rodríguez me miró por primera vez, y me quedé helada al ver que el reconocimiento asomaba en sus ojos, era sutil, pero inconfundible. «Carmona», dijo despacio, como si saboreara el nombre. «Te conozco. Servimos juntos». Se me hundió el estómago. «Fue en Afganistán», continuó, bajando la voz. «Aquella misión que dijeron que habías arruinado. Yo estaba allí, Elena. Vi lo que pasó. Forcé mi rostro a la neutralidad aunque se me encogió el pecho. Te equivocas, dije con voz firme. Pero él sacudió la cabeza, observándome con esa conciencia creciente.
No, me acuerdo. Te culparon a ti, pero no fue culpa tuya. Las órdenes vinieron mal desde arriba y necesitaban un chivo expiatorio. Debí decir algo entonces. Rodríguez, lo interrumpí bruscamente, manteniendo el tono controlado. Este no es el momento ni el lugar. Concéntrate en el entrenamiento. Vaciló, y luego asintió brevemente. Sí, claro. Me puse de pie y retrocedí, con el corazón acelerado. El olor a aceite de armas y a polvo impregnaba el aire, pero todo lo que podía sentir era el peso del pasado presionándome. Las palabras de Rodríguez habían despertado algo que yo había enterrado profundamente. Él había estado allí. Lo había presenciado. Mateo volvió a ordenar fuego libre y los fusiles ladraron al unísono. Mantuve las manos ocupadas ajustando telescopios de observación y verificando datos, pero mi mente daba vueltas. Quería preguntarle a Rodríguez qué recordaba, qué sabía, pero no podía arriesgarme a llamar la atención. Cuando terminó el ejercicio, Mateo se me acercó discretamente. Buen trabajo con Rodríguez. Lo has calmado. Tira mucho mejor cuando escucha. Asentí, ocultando el torbellino interno tras una expresión vacía. Gracias. Pero por dentro estaba de todo menos tranquila. La revelación de que Rodríguez había estado presente en la misión en la que fui traicionada podía cambiarlo todo. Aún así, reprimí el impulso de indagar más. Ahora no. Aquí no. Me metí la mano en el bolsillo y sentí el peso frío del reloj contra la palma. Su tic-tac era constante, indiferente. Cerré los dedos sobre él y me recordé a mí misma que debía mantener la compostura. Si Rodríguez sabía la verdad, encontraría la forma de escucharla más tarde. Por ahora, tenía que mantener mi pasado bajo llave. La gente contra la que me enfrentaba no podía sospechar que todavía me quedaban piezas del rompecabezas por descubrir. Una vez finalizado el entrenamiento, el equipo recogió los fusiles y los casquillos mientras Mateo despedía a los hombres con unas pocas instrucciones breves. El cielo se teñía de un naranja crepuscular mientras yo llevaba mi equipo hacia la oficina de administración para comprobar algo que me había estado rondando todo el día. Fuerte Quintana llevaba registros meticulosos de las actividades del campo, especialmente de los eventos de fuego real. Cada disparo quedaba registrado por sensores digitales vinculados al sistema de dianas. Mi disparo de récord debería haber quedado preservado en blanco sobre negro. Con docenas de testigos y un registro digital completo, había asumido que sería intocable. Pero la advertencia de Mateo sobre personas retorciendo la narrativa me carcomía. Necesitaba ver el registro con mis propios ojos. Dentro de la oficina, las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente mientras yo iniciaba sesión en el sistema. La interfaz me resultaba familiar, filas de sellos de fecha, nombres de tiradores y datos balísticos. Me desplacé hasta el día del disparo del récord, con el corazón golpeándome el pecho. La entrada debería haber estado allí. No estaba. Comprobé la fecha 2 veces. Nada. Busqué mi nombre. No hubo resultados. Había desaparecido. Me eché hacia atrás lentamente, cerrando los puños contra el borde del escritorio. No se habían limitado a cuestionar mi credibilidad. Habían borrado la prueba misma de lo que yo había hecho. Sentí una opresión en el pecho mientras la comprensión se asentaba como hielo. Sentí la presencia de Mateo antes de oírlo. Estaba en el umbral, con expresión grave mientras miraba la pantalla vacía frente a mí. Lo estás buscando, ¿verdad? Lo borraron, dije tajante, con las palabras saliendo rascadas de mi garganta. Él entró en la oficina, bajando la voz. Te dije que lo harían. El récord que batiste no pertenecía a cualquiera. Estaba en manos de un grupo de oficiales, hombres que ahora ocupan altos cargos, algunos con estrellas en sus uniformes. Ese disparo era parte de su legado, y los legados son moneda de cambio muy valiosa en este mundo. Me giré para mirarlo, con la rabia ardiendo bajo mis costillas. Así que simplemente me borran, fingen que nunca ocurrió.
Mateo se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. Eso es exactamente lo que están haciendo. No les importa la justicia ni los hechos. Les importa preservar sus propias reputaciones. Para ellos, eres una amenaza. Borrar los datos, sembrar la duda, así es como neutralizan las amenazas. La voz de mi padre del otro día resonó en mis oídos: tienes suerte, Elena. No confundas la suerte con la habilidad. Él también me había descartado. Y ahora todo el sistema seguía su ejemplo. No voy a dejar que se salgan con la suya, dije, con voz baja y firme. Mateo me observó detenidamente. Entonces tienes que ser más lista que ellos. No puedes limitarte a quejarte ante Rivas o ante cualquiera de su entorno. Lo presentarán como paranoia. Necesitas algo que no puedan borrar ni negar. Asentí, con la mandíbula apretada. Nuevas pruebas. Algo indiscutible. Exactamente, dijo. Pero si vas a hacer eso, no puedes fallar. Solo tienes una oportunidad. La palabra, fallar, me golpeó con más fuerza de la que debería. Fallar no era una opción, ni en la puntería ni en esta lucha. Cerré los puños. Entonces no fallaré. Esta vez no. Mateo inclinó la cabeza y un destello de aprobación cruzó su rostro. Vas a necesitar testigos, y no del tipo a los que se pueda presionar para que guarden silencio. La gente adecuada en el lugar adecuado. Volví a mirar la pantalla vacía, con mi reflejo fantasmagórico en el monitor. Pensé en la facilidad con la que me habían despojado de la única prueba del disparo más importante de mi vida. Creen que soy invisible, dije en voz baja. Eso los vuelve descuidados. Usaré eso a mi favor. Mateo asintió levemente. Te ayudaré, pero tienes que entenderlo, no se detendrán si tienes éxito. Esto irá a más. Que así sea, dije, poniéndome en pie. Si voy a ser perseguida de todos modos, más vale que les dé un motivo para tener miedo. Saqué el reloj de bolsillo del bolsillo de carga, sopesándolo en mi palma. Mi padre me lo había dado como un símbolo de mantenerme en mi carril, de obedecer los límites. Pero ahora era algo distinto, un recordatorio de que se me acababa el tiempo para recuperar mi nombre. Cerré la tapa con un chasquido seco y miré a Mateo a los ojos. Si voy a hacer esto, no puedo permitirme ni un solo error. Haré el disparo. Y esta vez no tendrán dónde esconderse. La expresión de Mateo era indescifrable mientras se erguía. Entonces empezamos a planearlo ahora. Han borrado un récord. Nos aseguraremos de que el próximo sea demasiado grande para que puedan enterrarlo. Al salir de la oficina, pude sentir el miedo hirviendo en mi pecho. Pero bajo él, se estaba formando algo más duro. Resolución. Me habían borrado una vez. No volvería a suceder. La citación llegó antes del amanecer, un mensaje escueto del mayor Rivas ordenándome que me presentara en su oficina de inmediato. Se me revolvió el estómago en cuanto lo vi. No había razón para que me llamara a esa hora a menos que algo fuera muy mal. Cuando entré en el edificio de seguridad, el aire estaba cargado de tensión. Rivas estaba tras su escritorio, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas como un juez preparándose para dictar sentencia. Dos policías militares permanecían en silencio junto a la puerta, con expresiones frías e indescifrables. Carmona, dijo Rivas con voz cortante. ¿Sabe por qué está aquí? Me obligué a mirarlo a los ojos. No, señor, pero supongo que está a punto de decírmelo. Deslizó un expediente sobre la mesa. Anoche se activó la alarma de seguridad de la armería. Tras una revisión, descubrimos que se accedió a varias armas sin la debida autorización. Usted fue grabada entrando en el edificio fuera de horario. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Eso es imposible. No estuve ni cerca de la armería. Rivas enarcó una ceja, saboreando claramente el momento. Así que está diciendo que las grabaciones de seguridad mienten.
Cerré los puños a los costados. Estoy diciendo que estuve en mi apartamento toda la noche. Sea lo que cree haber visto, no era yo. Se reclinó en su silla y una leve mueca de suficiencia asomó en su boca. Interesante, porque su historial de insubordinación y sus antiguos problemas disciplinarios hacen que esto resulte terriblemente familiar. Parece que tiene usted un patrón de conducta, Carmona. Acceso no autorizado, decisiones temerarias, negativa a asumir la responsabilidad cuando la atrapan. Se me oprimió el pecho mientras sus palabras me arrastraban 5 años atrás, a la misión en la que fui utilizada como chivo expiatorio y casi sometida a consejo de guerra. Esto es una trampa, dije, endureciendo la voz. Usted lo sabe. La sonrisa de Rivas se acentuó. Lo que yo sé es que las pruebas hablan por sí solas. A menos que pueda presentar algo convincente que demuestre su inocencia, no tendré más remedio que recomendar cargos formales. Y ambos sabemos cómo termina eso para alguien con sus antecedentes. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí, mientras los policías se movían ligeramente como si estuvieran listos para sacarme esposada. La voz de mi padre resonó en mi mente: avergonzaste a esta familia. Rivas quería acorralarme, humillarme, una repetición de lo que había ocurrido antes. Pero esta vez no estaba sola. Cuando salí del edificio, el aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando comprender cómo habían logrado aquello. Mateo me esperaba cerca del aparcamiento, con la mandíbula tensa al ver mi rostro. ¿Qué ha pasado? Me acusan de haber entrado en la armería, dije con voz tensa. Rivas afirma que hay grabaciones mías allí anoche. La expresión de Mateo se ensombreció. Grabaciones que probablemente no existen o que han sido manipuladas. Asentí. Pero si no puedo demostrarlo, estoy acabada. Irán a por el consejo de guerra, igual que la última vez. Una voz a nuestras espaldas me hizo girar. Podría haber una forma. Rodríguez estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos, mirando a su alrededor con nerviosismo. He oído lo que dicen de ti y creo que puedo ayudar. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque sé lo que se siente cuando te crucifican injustamente, dijo en voz baja. Y porque yo estaba allí la última vez que te dejaron a los pies de los caballos. Me quedé callado entonces y me arrepiento. No volveré a hacerlo. Mateo se acercó más. ¿Qué tienes en mente? Rodríguez vaciló y luego bajó la voz. La armería tiene cámaras ocultas. La policía militar no airea que hay grabaciones de respaldo que no pasan por el mismo sistema que controla Rivas. Si podemos acceder a ellas, podríamos demostrar que no estuviste allí. Me dio un vuelco el corazón. ¿Sabes dónde se guarda la señal? Sí, dijo. La vi una vez cuando me tocó guardia nocturna. Pero tendremos que ir con cuidado. Si Rivas se da cuenta de que estamos husmeando, enterrará cualquier prueba que exista antes de que podamos tocarla. Mateo me miró con la mandíbula apretada. Es arriesgado, Elena. Si nos atrapan, dirán que estamos manipulando pruebas. Exhalé lentamente. No tenemos elección. Si no puedo limpiar mi nombre, estaré acabada, y no voy a dejar que me destruyan de nuevo. Rodríguez asintió brevemente. Entonces vamos esta noche. Les enseñaré dónde está el sistema de respaldo, pero tenemos que movernos rápido. Sentí el peso familiar del reloj de bolsillo en mi pantalón, el metal presionando frío contra mi muslo. El tic-tac parecía más fuerte de lo habitual, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Miré a Mateo a los ojos. No dejaré que me incriminen otra vez. Esta vez no. Encontramos esa grabación o estoy perdida. No discutió. Se limitó a asentir una vez, con gesto decidido. Entonces nos aseguraremos de conseguirla. Por primera vez desde que Rivas me lanzó sus acusaciones, sentí algo más que miedo. Sentí determinación. Habían tendido la trampa. Pero yo no iba a ser su chivo expiatorio de nuevo.
Esta vez, iba a defenderme. Esa noche, la base estaba en calma. Rodríguez lideraba el camino por un túnel de mantenimiento que corría bajo la armería, con el haz de su linterna parpadeando sobre tuberías y hormigón. Mi corazón martilleaba con cada paso. No debíamos estar allí. Si alguien nos atrapaba, Rivas nos hundiría por manipulación de pruebas. Rodríguez se detuvo ante una puerta de acero cerrada, mirando por encima del hombro. «Es aquí», susurró. Sacó una pequeña tarjeta electrónica de su bolsillo y la pasó por el lector. Nunca la devolví después de mi última rotación. La puerta se abrió con un clic y nos escabullimos dentro de una pequeña sala de control de seguridad llena de servidores y monitores. El zumbido de los aparatos electrónicos llenaba el espacio. Rodríguez fue directo a una terminal en la esquina, tecleando rápidamente mientras Mateo vigilaba cerca de la puerta. Me acerqué lo suficiente para ver la pantalla. «Aquí», dijo Rodríguez finalmente, abriendo los archivos de vídeo. Navegó hasta la noche de la supuesta irrupción en la armería. Se me encogió el estómago cuando el pasillo familiar apareció en el monitor. Avanzamos rápido por horas de corredores vacíos hasta que una figura apareció en la puerta de la armería. No era yo. Era el mayor Rivas. Observé en silencio cómo usaba su tarjeta en la armería, desactivando deliberadamente un sensor antes de entrar. Unos minutos más tarde, otra figura se le unió, un hombre al que no había visto en años, pero cuyo rostro estaba grabado a fuego en mi memoria. El general Durán. Uno de los oficiales de alto rango que había supervisado la misión que arruinó mi carrera. Rodríguez maldijo por lo bajo. «Te tendieron una trampa». Apenas lo oí. Mi atención estaba clavada en los siguientes momentos captados por la cámara. Rivas y Durán hablaban en voz baja, sus voces eran inaudibles, pero su intención era innegable mientras colocaban pruebas falsas dentro de la armería. Cerré los puños a mis costados. Lo habían fabricado todo, igual que la anterior vez. Entonces llegó el golpe que me dejó sin aire. Otro hombre entró en el encuadre. Mi padre. Retrocedí un paso, casi chocando con el rack de servidores. «Pausa el vídeo», dije con voz quebrada. Rodríguez congeló la imagen. No había duda, mi padre estaba hombro con los hombres que me habían destruido hacía 5 años. Parecía más viejo y cansado de lo que recordaba, pero su postura era familiar, rígida e inconfundible. El vídeo se reanudó y observé cómo firmaba un documento que Durán le entregaba, un solo trazo en la página, su nombre grabado en tinta negra bajo las palabras, «Orden de mantener silencio». No podía respirar. Él lo sabía, susurré. Todo este tiempo. Sabía lo que me hicieron. Mateo se acercó, con expresión tensa. «Elena». Pero yo no podía dejar de mirar la pantalla. Mi padre había preferido proteger la reputación de la familia antes que defenderme a mí. Se había quedado de brazos cruzados mientras me convertían en chivo expiatorio, su firma selló mi destino. El dolor era agudo y se retorcía en lo profundo de mi pecho. Pero me obligué a mantener la calma. «No voy a tomar represalias», dije finalmente, con voz firme a pesar del temblor de mis manos. «Haré que admitan públicamente lo que han hecho. Es la única forma de que esto termine». Rodríguez me miró con incertidumbre. «Podemos filtrar esta grabación. Todo el mundo vería la verdad». Sacudí la cabeza. «Todavía no. Si nos movemos demasiado pronto, dirán que está manipulada. La retorcerán como siempre hacen. Necesitamos preparar el escenario, obligarlos a enfrentarse a la verdad cuando no tengan escapatoria». Mateo me observó durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Tiene razón. Tenemos que ser estratégicos. Si vamos a derribar a Durán y a Rivas, necesitamos pruebas irrefutables y testigos que no puedan ser silenciados». Me limpié una lágrima de la mejilla antes de que cayera. La traición me quemaba, pero la enterré profundamente, bloqueándola tras un muro de resolución. Las decisiones de mi padre eran suyas.
Si dejaba que ese dolor me controlara ahora, ellos volverían a ganar. Usaremos el evento de entrenamiento, dije. Haremos que les resulte imposible negar mi habilidad y, cuando llegue el momento oportuno, soltaremos la verdad. No podrán borrarme 2 veces. Rodríguez asintió con gravedad, cerrando la terminal y copiando la grabación en una unidad segura. Esto no ha terminado, Elena. Ni de lejos. No, acepté en voz baja, apretando la unidad en mi mano como si fuera un salvavidas. Pero la próxima vez no seré yo quien esté a juicio. Serán ellos. Mientras regresábamos por el túnel de mantenimiento, el peso de la revelación me oprimía como una fuerza física. La firma de mi padre se repetía en mi mente una y otra vez, pero me negué a quebrarme. Había sobrevivido a sus mentiras una vez. Esta vez, me aseguraría de que la verdad los destruyera a ellos. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer con sabor a hierro en la boca. Se me revolvía el estómago mientras me ponía el mismo equipo de tiro que había usado innumerables veces, pero esta vez se sentía como una armadura. Mateo me llevó al campo en silencio, la tensión era lo suficientemente densa como para asfixiar a cualquiera. Cuando llegamos, todo el escenario era distinto. En lugar de la disciplina silenciosa de siempre, había una multitud, docenas de soldados, instructores y oficiales llenaban las gradas. El aire vibraba con expectación, como ocurre siempre antes de que alguien vaya a ser juzgado. Rivas estaba al frente y en el centro, flanqueado por el general Durán. Mi padre estaba junto a ellos, con los brazos cruzados y el rostro de piedra. Sentí sus ojos sobre mí como una carga. Si esperaba intimidarme. Había elegido el día equivocado. Rivas dio un paso al frente y su voz resonó en todo el campo. Hoy, Carmona tendrá la oportunidad de demostrar si su supuesto disparo de récord fue legítimo o una casualidad. Se enfrentará a 3 dianas a una distancia extrema bajo condiciones de viento cambiantes. Si no alcanza el estándar, se procederá a su inhabilitación permanente para cualquier futura tarea en el campo de tiro, ya sea civil o de otro tipo. En otras palabras, triunfar o desaparecer. Asentí una vez, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Mateo me llevó a la línea de fuego, donde un fusil Barrett calibre 50 descansaba sobre su bípode, brillando bajo la luz de la mañana. El viento ya soplaba en ráfagas, cambiando de dirección de forma impredecible mientras el sol asomaba por el horizonte. Alguien había diseñado esto para que fuera imposible. Las dianas están situadas a 2.800, 3.200 y 3.600 metros, anunció el oficial del campo. Las 3 deben ser alcanzadas en el centro de masa de forma secuencial. No hay segundas oportunidades. Me tumbé boca abajo tras el fusil, con la tierra fría presionando mis costillas mientras ajustaba mi cuerpo. Mi padre estaba justo detrás de las gradas, con las manos metidas en los bolsillos. No asintió ni frunció el ceño. Simplemente observaba, indescifrable. Mateo se agachó a mi lado y murmuró, «Puedes hacerlo. Confía en ti misma». Lo miré brevemente y luego me acomodé frente a la mira. La primera diana temblaba bajo el espejismo del calor a 2.800 metros. La bandera de viento cerca de la línea de tiro ondeaba perezosamente hacia la izquierda, pero la bandera lejana giraba a la derecha. Viento cruzado. Conocí a ese tipo, ráfagas que dividen el carril por la mitad, invirtiendo su dirección entre el tirador y el objetivo. Mis manos se movieron automáticamente, ajustando la deriva y la elevación. Detrás de mí, la multitud murmuraba. La voz de Rivas interrumpió el ruido. «Puede disparar cuando esté lista, Carmona». Inhalé lentamente, dejando que mis pulmones se llenaran por completo. El viento me rozó la mejilla, cambiando de izquierda a derecha y volviendo a empezar. Mis latidos se ralentizaron mientras me sincronizaba con el ritmo del fusil. El mundo se redujo a la retícula, a la distancia, a los cálculos matemáticos que corrían por mi cabeza. Esto no se trataba de venganza, me recordé a mí misma. Se trataba de la verdad. Apreté el gatillo. El fusil dio una sacudida y el proyectil salió rugiendo.
Impacto, gritó alguien. Un tintineo metálico llegó flotando a través de las ráfagas. La primera diana había caído. No me permití alivio alguno. Inmediatamente giré el fusil hacia la segunda diana, a 3200 metros. El espejismo era peor aquí, distorsionando el contorno de la placa de acero. Mis dedos se tensaron ligeramente sobre la culata mientras observaba cómo se doblaba la hierba a media distancia. El viento era más rápido ahora, casi errático. Volví a ajustar, esta vez apuntando ligeramente fuera del centro, compensando una ráfaga que amenazaba con arrastrar el proyectil hacia abajo. Otra respiración. Otra presión lenta del gatillo. El disparo salió. El estruendo metálico nos llegó tras una pausa agonizante. 2 de 2. La multitud se agitó, una oleada de incredulidad recorrió las gradas. Sentí el peso de la mirada de mi padre en mi nuca, pero no levanté la vista. La tercera diana era la que todos creían que no podría alcanzar. Los 3600 metros completos. Mi cuerpo permaneció perfectamente inmóvil mientras realineaba la mira. El viento era impredecible, soplando con fuerza un segundo y quedándose en calma total al siguiente. Aquí era donde los tiradores fallaban. Último disparo, gritó Rivas. Haga que valga. Inhalé y exhalé, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se relajaba. Mi mundo se encogió hasta que lo único que pude oír fue el tic-tac de mi propia respiración. Entonces hice el disparo. El retroceso del fusil me sacudió el hombro, pero permanecí bloqueada tras la mira. El proyectil rasgó el aire, atravesando ráfagas que amenazaban con desviarlo de su curso. El tiempo se detuvo. Cada segundo se estiró hasta que casi pude sentir la bala luchando por avanzar. Entonces la placa de acero lejana resonó. Un impacto perfecto en el centro. La multitud estalló. Los jadeos se convirtieron en gritos, y luego en vítores que recorrieron el campo como un trueno. Alguien incluso silbó. Algunos de los tiradores más jóvenes se daban palmaditas en la espalda, y su incredulidad se disolvía en una celebración abierta. No me moví al principio. Me quedé tumbada, respirando con regularidad, dejando que el sonido me bañara. Mis manos finalmente se relajaron mientras me incorporaba sobre mis rodillas. Mateo estuvo a mi lado al instante, sonriendo por primera vez en días. «Les has cerrado la boca a todos», dijo en voz baja. Me puse de pie lentamente, sacudiendo la tierra de mis rodillas, y me giré para mirar a la multitud. El rostro de Rivas estaba pálido y tenía la mandíbula tensa mientras luchaba por mantener la compostura. Durán murmuró algo entre dientes, pero no pude oírlo por el ruido. Entonces mis ojos encontraron a mi padre. Estaba apartado de los demás, con las manos todavía en los bolsillos y una expresión indescifrable. Por un instante pensé que desviaría la mirada, pero no lo hizo. Sostuvo mi mirada, y por primera vez en años, no hubo desprecio en sus ojos. Ni desafío, ni desdén. Solo silencio. Rompí el contacto visual primero, negándome a dejar que el momento me destrozara. Esto no se trataba de él. El oficial del campo anunció los resultados formalmente, con la voz temblándole ligeramente mientras leía las distancias y los impactos. Las 3 dianas alcanzadas en el centro de masa. Récord validado. Los aplausos estallaron de nuevo, pero apenas los oí. Mi concentración era ahora afilada como una cuchilla. Rivas y Durán susurraban entre ellos, visiblemente alterados. No habían esperado que yo tuviera éxito. Y ahora su plan se desmoronaba ante sus propios colegas. Mateo se inclinó hacia mí, con voz apenas audible. Los tenemos a la defensiva. Ahora es el momento. Asentí, con la mano rozando el bolsillo que guardaba la unidad oculta, la prueba de su conspiración, la prueba de la complicidad silenciosa de mi padre. Pero aún no estaba lista para detonarla. Me retiré de la línea de tiro, con los vítores desvaneciéndose a mis espaldas, y pasé directamente por delante de Rivas sin decir palabra. Él se giró, abriendo la boca como para hablar, pero no le di la oportunidad.
En su lugar, fui directa hacia mi padre. Nos quedamos a solo un par de metros de distancia. Esperaba que dijera algo, lo que fuera, pero no lo hizo. Su silencio era más pesado que cualquier acusación. No necesito tu aprobación, dije en voz baja. Pero conseguiré la verdad. Su mandíbula se tensó, pero no apartó la vista. Me di la vuelta y regresé hacia Mateo y Rodríguez, con la energía de la multitud a mi espalda. La verdad estaba cerca ahora. Podía sentirla como el viento a mi favor. Y por primera vez en años, no tenía miedo de lo que vendría. El disparo perfecto había hecho añicos sus dudas. El siguiente derribaría sus mentiras. El campo de tiro todavía bullía por la demostración de tiro cuando hice mi movimiento. Mateo y Rodríguez me flanqueaban mientras cruzábamos el patio de armas, portando la pequeña unidad encriptada como si fuera un arma. La sala de informes ya se estaba llenando de oficiales, suboficiales de alto rango y soldados que habían estado en la prueba. Me puse al frente sin esperar a que me llamaran, conecté la unidad a la pantalla central y dejé que la grabación se reprodujera. Al principio, la sala se quedó en silencio mientras el vídeo granulado llenaba la pantalla. Rivas entrando en la armería fuera de horario, desactivando los sensores, seguido por el general Durán. Entonces apareció mi padre, firmando la orden que me había condenado 5 años atrás. Los jadeos estallaron. La sala cobró vida con susurros y maldiciones ahogadas. Esto está manipulado, espetó Rivas desde el fondo. Estaba pálido, pero su voz era aguda y autoritaria. Esperan que creamos a una exsoldado deshonrada por encima de la palabra de 2 oficiales condecorados. Me giré lentamente, sosteniéndole la mirada. Puede decirles lo que quiera, pero ese es su rostro en la pantalla, Rivas. Esas son sus manos colocando las pruebas. Me tendió una trampa entonces. E intentó hacerlo de nuevo. Ahora Durán se puso de pie, su sola presencia fue suficiente para callar a media sala. Basta, ladró. Esto termina aquí. No vamos a arrastrar la reputación de esta institución por el fango por la obsesión de una mujer con su reivindicación. Reputación. La voz de Mateo cortó el aire como una cuchilla. Dio un paso al frente, cuadrándose ante Durán. Usted lo llama reputación. Yo lo llamo mentiras. No podemos llamarnos soldados si protegemos la corrupción en lugar de enfrentarnos a ella. La sala se dividió en 2 en un instante. Algunos asentían de acuerdo, con voces que se alzaban, merece justicia. Otros sacudían la cabeza, murmurando sobre proteger al ejército y no lavar los trapos sucios fuera. Un capitán cerca de la parte trasera gritó, ¿prefieren destruir carreras antes que pasar página? ¿Qué bien le hace eso a alguien? Cerré los puños, pero mantuve la voz firme. Pasar página no borra lo que pasó. Solo garantiza que le vuelva a ocurrir a otra persona. No tienen que elegirme a mí. Tienen que elegir la verdad. El debate derivó en una discusión abierta. Algunos oficiales exigían una investigación interna. Otros pedían que se destruyera la grabación. El rostro de Durán se endurecía a cada segundo. Se giró hacia mi padre, que permanecía en silencio en una esquina, y dijo, dígaselo usted. Dígales el precio de permitir que esto salga a la luz. Mi padre no respondió. Rivas salió al pasillo. Esto se acaba ahora, gruñó. Entrégueme esa unidad o se arrepentirá. Me mantuve firme. No. Si la quiere, tendrá que quitármela delante de todos los presentes. La sala se quedó en silencio, la tensión era tan espesa como un cable de acero. Entonces volvió a oírse la voz de Mateo, más baja ahora, pero cortando el aire. Si dejamos pasar esto, ¿qué somos? ¿De qué sirve la bandera que llevamos en el hombro si no podemos distinguir entre la lealtad y la cobardía? Fue suficiente para inclinar la balanza. Uno a uno, los soldados se alejaron de Rivas y Durán, acercándose a mi lado. Rodríguez se unió a mí en el frente, con la mandíbula apretada. Vi lo que hicieron hace años, dijo a la sala.
Me quedé callado entonces. Esta vez no. La multitud se decantó de forma decisiva. Durán se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Intentó dar por terminada la reunión, pero una teniente coronel de la oficina de la Inspección General se levantó desde el fondo. Esta grabación será revisada al más alto nivel, dijo con firmeza. Y hasta entonces, tanto el general Durán como el mayor Rivas quedan relevados de sus funciones, con efecto inmediato. Rivas estalló en protestas, pero la policía militar ya se movía para escoltarlo a él y a Durán fuera. Mientras la sala se vaciaba, Mateo se puso a mi lado y bajó la voz. Lo has conseguido. Ya no pueden enterrar esto. Asentí, pero no me sentía triunfante. Me sentía vacía, porque aunque la verdad saliera a la luz, no podía borrar la imagen de mi padre firmando aquel papel. Lo encontré esperando fuera de los barracones más tarde esa noche, solo bajo una farola que parpadeaba. Parecía más pequeño de lo que recordaba, con los hombros hundidos y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Cuando me vio, no habló de inmediato. Quería decirte esto antes de que lo haga otro, dijo finalmente, con voz ronca. Buscó en su bolsillo y sacó el viejo reloj de bolsillo, el que yo había llevado durante años. Me lo tendió, y el metal brilló bajo la luz tenue. Me equivoqué, Elena. En todo. No hice ademán de cogerlo. Al principio no. Pensé que estaba protegiendo el apellido de la familia, continuó. Pensé que si me quedaba callado, si firmaba aquel papel, mantendríamos nuestra dignidad. Pero lo único que hice fue traicionarte. Elegí la reputación del ejército por encima de mi propia hija. Se le quebró la voz y, por un momento, pareció un hombre despojado de todo lo que creía ser. Lentamente, alargué la mano y acepté el reloj, su peso me resultaba extraño ahora. Me hiciste daño, dije en voz baja. Más del que Durán o Rivas pudieron hacerme jamás. Lo sé, susurró. Y no espero que me perdones. Solo necesitaba que me oyeras decirlo. Me equivoqué, Elena. Debí haber confiado en ti. Miré el reloj, las agujas estaban congeladas a medianoche. Siempre había sido un símbolo de sus expectativas, de su fe en unos límites de los que yo nunca podría escapar. Ahora se sentía como algo completamente distinto, un recordatorio de la verdad que él había ignorado. No me interesa la venganza, dije finalmente. No necesito que sientas lo que yo sentí. Pero ambos le debemos algo a algo más grande que el orgullo. Le debemos la verdad. Él asintió, tragando saliva con dificultad. Tienes razón. Y estaré a tu lado cuando llegue el momento de afrontar las consecuencias. Retrocedí, apretando el reloj en mi palma. No, dije. Esto me toca cargarlo a mí. Tú haz lo que creas que es correcto. Pero no buscaré venganza. Dejaré que la verdad hable por sí misma. Parecía que quería decir algo más, pero me di la vuelta y empecé a caminar, mis botas crujían suavemente sobre la grava. El viento soplaba fresco contra mi rostro, trayendo los sonidos lejanos de la base sumiéndose en el silencio. Cerré la mano con más fuerza alrededor del reloj, sintiendo sus bordes presionando mi piel. Aún no había terminado. Habría audiencias, investigaciones, titulares. Pero por primera vez en años, me sentía estable. No necesitaba destruir a las personas que me habían herido. La verdad ya se encargaba de eso. Y en cuanto a mi padre, no sabía si alguna vez podría perdonarlo. Pero sabía que no dejaría que la rabia decidiera en quién me convertiría. Esta vez, elegiría la justicia. Las audiencias avanzaron más rápido de lo que nadie esperaba. Una vez que los investigadores independientes verificaron la grabación, Rivas y Durán se quedaron sin argumentos. Sus protestas sonaban vacías mientras los altos cargos leían las acusaciones: conspiración, falsificación de pruebas y abuso de autoridad. Al final de la semana, ambos hombres fueron despojados de su rango y escoltados fuera de la base en silencio. Ese mismo día,
el ejército reabrió oficialmente el expediente de la misión que había destruido mi carrera 5 años antes. La investigación reveló la verdad que yo había cargado a solas todo este tiempo. Fui utilizada como chivo expiatorio para proteger a una cadena de mando que valoraba más la imagen que las vidas. El informe no solo limpió mi nombre, sino que detalló los fallos que habían costado la vida a civiles. Un sargento primero al que no conocía me entregó la decisión final en una pequeña sala de conferencias. Ha sido exonerada oficialmente, señorita Carmona, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Su historial ha sido limpiado, sus condecoraciones restituidas y puede optar a reingresar en la comunidad de operaciones especiales si decide volver. Miré la carpeta, sintiendo cómo asimilaba la noticia. Mi nombre, mi reputación, mi honor, todo restaurado con un trazo de pluma. Pero en lugar de alivio, sentí algo más sereno, más firme. Gracias, dije, cerrando la carpeta sin abrirla. Pero no voy a volver. El sargento pareció sorprendido. Señorita, con sus habilidades, el nombre en clave de Valquiria. Sacudí la cabeza. Agradezco la oferta, pero ya no necesito un título para saber quién soy. Él asintió una vez, como si lo comprendiera, y me dejó a solas con la carpeta. La levanté brevemente y luego la guardé en mi mochila. No era el papel lo que importaba. Era la libertad que había encontrado al dejar de perseguir la validación de los demás. El apodo de Valquiria ya había empezado a circular por las filas, un reconocimiento silencioso a mis disparos perfectos en el campo de tiro, pero yo tampoco lo necesitaba. Tenía lo que me hacía falta, autocontrol, claridad y el conocimiento de que finalmente se había hecho justicia. Un mes más tarde, regresé al campo de tiro de Fuerte Quintana, no como encargada de las dianas, sino como una instructora recién nombrada. El aroma familiar a polvo y pólvora me recibió como a una vieja amiga. Los alumnos se alineaban en la línea de fuego, con sus fusiles brillando bajo la luz de la mañana. Uno de los más jóvenes, un recluta de aspecto nervioso que apenas tenía edad para afeitarse, luchaba por ajustar su postura. Me arrodillé a su lado y hablé con suavidad. Relaja los hombros. Estás luchando contra el fusil. Deja que trabaje para ti. Exhaló con voz temblorosa e hizo lo que le dije. El siguiente proyectil dio en el blanco. Mejor, dije asintiendo. Recuerda esa sensación. Él sonrió con torpeza y volvió a centrar su atención en la diana. Busqué en mi bolsillo y sentí el metal frío del reloj de mi padre. Alguna vez fue un símbolo de límites, pero ahora era algo totalmente distinto, un recordatorio de que nadie podía definirme excepto yo misma. Se lo tendí al joven soldado. Toma, dije. Quédatelo. Él me miró parpadeando. Instructora, ¿estás segura? No dejes que nadie te ponga límites, dije. Los récords se pueden batir. Las reputaciones se pueden quitar. Pero la justicia, si la eliges, nunca desaparece. Mantén eso cerca y nunca te perderás a ti mismo. Lo aceptó con cuidado, y la cadena brilló bajo la luz del sol. Gracias, susurró. Me puse de pie y di un paso atrás, observando cómo cuadraba los hombros y hacía otro disparo. El proyectil impactó más cerca del centro. Sentí una tranquila sensación de satisfacción, no era la descarga de adrenalina que buscaba antes, sino algo más profundo. Mateo apareció a mi lado, con las manos en los bolsillos. Te estás adaptando a esto, dijo con una pequeña sonrisa. Así es, admití. Se siente bien. Permanecimos en un silencio cómodo mientras los alumnos seguían disparando. El aire se llenaba con el chasquido seco de los fusiles y el suave arrastrar de las botas en la tierra. Dejé que mis ojos recorrieran el horizonte, con el sol de la mañana tiñendo las colinas de dorado. Me sentía más ligera ahora, no porque las cicatrices hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con ellas. Antes de despedirnos, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche cerrada donde historias como esta te hacen compañía?
Cuéntanoslo en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud. Y si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más relatos como este, sino para formar parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por dedicarnos tu tiempo hoy. Estés donde estés, esperamos que te lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera pacientemente hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia. Volví a centrar mi atención en el joven recluta en la línea. Estabilizó su respiración, ajustó su puntería y apretó el gatillo. El disparo fue certero y sonreí en silencio, satisfecha.